Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Que les habla es alumno Kevin Goicoechea. A continuación le voy a explicar un poquito lo que fue el primer laboratorio del curso de materiales, ¿no? El primer tema fue clasificación y propiedades de los materiales, ¿no? A continuación, antes de entrar exactamente a explicarles sobre lo que fue el laboratorio, lo que hicimos, quisiera darle una pequeña introducción a lo que es los materiales, ¿no? Podemos ver que hay propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Que hay ensayos, ¿no? De características, destructivos, no destructivos y tecnológicos, ¿no? Como en el laboratorio hicimos de densidad, dureza, resistencia, elastoplasticidad, magnetismo y también las diferentes propiedades que tienen los materiales, ¿no? O sea, cerámicos, naturales, compuestos, este, etcétera, ¿no? Entonces, a continuación les voy a explicar un poco más lo que es lo que es lo que ya hicimos en el laboratorio, ¿no? Cuando iniciamos el laboratorio, el profesor nos dio un poquito de lo que íbamos a hacer durante los 6 laboratorios, ¿no? Como observar en la primera imagen, que es una banca que ayuda a permitir a medir la resistencia y la afluencia, ¿no? Donde se coloca una probeta con unas normas respectivamente a las normas que no me equivoco, el profesor dijo que era la ASTM, de que tiene unas medidas y unos acabados exactos para que se pueda hacer la medida de la resistencia, ¿no? Que es un límite de influencia, un límite elástico y etcétera. También nos explicó sobre la banca que mide el impacto, ¿no? De un material. No se coloca un material, también sea una probeta o cualquier otro tipo de material, y que se carga en joules, donde la parte de arriba de la máquina se suelta y hace un impacto con el mismo material y se rompe. Y si es que se llega a romper, por ejemplo, con 300 joules, 200 joules o lo que se coloque, es que ese material resiste cierta cantidad, ¿no? Igual en la última imagen es la misma, pero es más chiquito, que es máximo 2 joules, que solamente es para polímeros, nada más. En esta parte es una banca para medir dureza, ¿no? Que hay varios tipos de cómo medir este tipo de ensayos, ¿no? Que hay, si es que no me equivoco, el profesor dijo que iba a ser de Brinell, de Rockwell, si es que no me equivoco, de Canop y de Vickers, ¿no? Cada uno tiene diferentes normas, cada uno tiene diferentes medidas de cómo medir la dureza, ¿no? Y por último es el horno, ¿no? Donde de un material X está duro, lo pasamos a calentar y de ahí a cierta temperatura, y ojo, que tiene que ser la temperatura de grados Celsius, y que después de de cierto tiempo que ha sido calentado, lo dejamos de enfriar en el mismo horno, y que eso ya reduce lo que es la dureza, ¿no? Se vuelve más dúctil. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre las actividades realizadas, ¿no? Primero hicimos la clasificación de materiales, que nos dio el profesor varios materiales chiquitos, donde tuvimos que dividirlos en 5, ¿no? Que es los cerámicos, los naturales, los polímeros, los compuestos y los metales, ¿no? Y de ahí, de acuerdo a lo que nosotros objetos mirábamos, había, por ejemplo, materiales que podían ser polímeros y que también pueden ser compuestos, ¿no? Como un caucho, y a veces puede ser un caucho que está unido a una pita, entonces se transforma en compuesto, entonces también un cartón prensado, etcétera, ¿no? Esa fue la primera actividad que hicimos. Luego fue la dureza, donde el profesor nos dio unos 8 materiales, ¿no? Que se dividen en aluminio, acero de carbono, madera, un bronce, acero de herramienta, cobre, silicona y vidrio. El profesor nos dio unos materiales para poderlos, según nuestra capacidad, ver cuál es más duro y cuál es menos duro, ¿no? Entonces, pero de ahí lo verificamos con un rallador o agarramos el material más duro que nosotros imaginamos y lo comenzamos a rayar cada material, ¿no? Entonces, y con esto concluimos que el más duro es el acero de carbono, y que el menos duro, el dúctil, es la silicona, ¿ok? Luego, para la siguiente actividad hicimos lo de que es la densidad. Nos dio también unos materiales con una pita, que era el cobre, aluminio, el fierro, el plomo y el bronce, ¿no? Llenamos un tubo
a cierto límite de agua y, por ejemplo, botaba, como vemos en la imagen, 22 mililitros. Y cuando colocábamos el material, subía, ¿no? Entonces, para poder hallar la densidad era el peso que teníamos que pesar, obviamente, el material en una balanza entre las líneas que aumentaba cuando tú sumergías el material, ¿no? Entonces ahí salía la densidad. Luego esto lo comparábamos con, a base de actividades, perdón, a base de la parte teórica que buscábamos en internet, ¿no? La densidad del cobre, la densidad del aluminio y así. Para la cuarta era una elastoplasticidad, que era lo mismo. Nos dieron tres materiales, que era el aluminio, el bronce y el acero, ¿no? Lo pusimos en un aparato que nos dio el profesor, lo estirábamos y lo que retornaba era, por ejemplo, el aluminio, según nuestro cálculo, retornaba a 8 grados, ¿no? Entonces, eso quería decir que ese retorno es lo que es lo que regresa y lo que no regresa es la parte deforme ya del material, ¿no? De la última fue el magnetismo, que nos dio cinco tipos de materiales, ¿no? Que es el aluminio, el cobre y el bronce, que son no magnetizados, ya que son no ferrosos, ¿no? Y los ferrosos es el hierro fundido y el acero de carbono, ¿no? Especial K nos dio. Entonces nos dimos con una conclusión de que cuando tratábamos de unir ese imán contra los materiales, la distancia que magnetizaba al hierro fundido era de 24 milímetros y al acero de carbono era de 23 milímetros, ¿no? Luego lo que es fatiga, ¿no? La resistencia de lo que aguanta cada material, que era de a ver, discúlpeme, era del acero bajo en carbono, el aluminio y cobre, ¿no? ¿De cuántos ciclos aguantaba cada material, ¿no? Podemos decir que el acero de baja aleación aguantaba más y el que aguantaba menos era el aluminio, pero acá había un detalle que eran de diferentes espesores, entonces si es que todos hubieran sido del mismo espesor delgado, hubiera aguantado más el aluminio. ¿Ok? Ese es un poquito de las conclusiones. Y bueno, por último, ¿no? Una conclusión fue que las actividades que hicimos nos ayudó a diferenciar los materiales, saber los tipos de propiedades de los materiales, ¿no? Densidad, elastoplasticidad, dureza, ¿no? Y aprendimos también nuevos teóricos, ¿no? Como ductibilidad, tenacidad, fragilidad, de forma empírica, ¿no? Para después ir al campo y nada, eso es todo. Gracias.